Pablo Recabarren, decano, está en línea de Crónica Central. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, bien. Bien. Recabarren, bueno, Problemática que estamos... le Sí, extendemos la consulta justamente en línea con lo que estábamos conversando recién. Ustedes puntualmente, ¿cómo sí. ven el inicio de las clases de este año? Sí, en líneas generales nosotros vamos a hacer un comienzo de las clases en forma a distancia, virtual, incorporando actividades presenciales a medida que éstas sean articuladas con los estudiantes. Bien, Nosotros tenemos prácticamente la mitad de nuestro estudiantado que no reside en la ciudad de Córdoba, entonces tampoco los queremos hacer venir para que tengan unas pocas clases presenciales. Entonces bien. comenzaremos clases presenciales con algunos estudiantes de Córdoba, y así a medida que vaya ameritando vamos a ir ampliando. Cuando hablamos de presencialidad es muy importante acá hacer la salvedad de que no se vuelve a una presencialidad masiva como habitualmente la entendemos, sino que es una presencialidad bajo protocolos COVID. Entonces nosotros vamos a empezar esta modalidad mixta, tal cual como planteó el gobernador, como lo planteó el rector Guyuri, dándole mucho énfasis a la enseñanza a distancia y las actividades principales, esenciales, imprescindibles que tengamos que hacer en forma presencial, se irán pautando con los estudiantes para tratar de hacerlas respetando el protocolo COVID. Esto es, pocos estudiantes, espacios abiertos, ventilación, uso obligatorio de barbijo, en fin, todas estas cuestiones. Pero nosotros ya trabajamos activamente con el centro de estudiantes, ellos les están informando a los estudiantes para que no vayan a pensar que ahora en marzo todos tienen que volver a clase como se hace habitualmente. Van Bien. a ser actividades esenciales que se van a ir incorporando a medida que los docentes lo necesiten y en función de que los estudiantes lo pueden hacer. Siempre van a haber diferentes turnos, ¿no? Es decir, si hay una actividad que se necesita hacer presencial, se la hará con pocos estudiantes, empezando por los de Córdoba, y después se repetirá la actividad cuando se incorporan los estudiantes que vienen de otros lugares del país. Nosotros tenemos estudiantes que son hasta de Tierra del Fuego. Bien, ingeniero, le consulto porque veíamos, por ejemplo, que hay carreras como odontología, medicina, que sí tienen algunas actividades donde ellos imaginan que la presencialidad, aunque sea con los máximos protocolos, en algún momento será obligada, por lo menos para cursar la experiencia de atender a un paciente o alguna dolencia. En el caso de las ingenierías, ¿qué actividades imagina usted que sí o sí a lo largo del año y en grupos podrían significar la necesidad de presencialidad? No solo las ingenierías, también las ciencias naturales. Nosotros tenemos carreras, en la mayoría de nuestras carreras son las carreras denominadas del artículo 43, es decir, son carreras de ejercicio profesional. Un ingeniero electrónico tiene que desarrollar plaquetas, el ingeniero agrimensor tiene que salir con el teodolito a medir en el terreno, el biólogo tiene que caminar el terreno, el geólogo tiene que reconocer las rocas. Es decir, tenemos problemáticas similares. Evidentemente que lo que se hace es dejar todas esas actividades para la segunda parte del primer cuatrimestre, de manera tal de avanzar primero con aspectos más teóricos que se puedan hacer en forma virtual y después, a medida que esperemos que la vacunación avance, se pueda avanzar en estas actividades necesariamente presenciales. Nosotros ya tenemos un esquema de actividades presenciales que debemos hacer que nos quedaron pendientes del año pasado. Entonces vamos a empezar por estas actividades que estamos adeudando, siempre bajo estricto protocolo y por supuesto articulando con los estudiantes porque no queremos que las familias, sobre todo en un año tan difícil desde lo económico, paguen alquileres a lo mejor para un par de clases a la semana. Ahí está. Entonces, vamos, digamos, estamos teniendo en cuenta un montón de aspectos, no solo los académicos, sino los aspectos sociales. Redondeando, la modalidad va a ser mixta, empezando con una modalidad a distancia como terminamos el año pasado. Es buena la aclaración, tenerlo en cuenta, sobre todo por la ansiedad que seguramente existe en los y las estudiantes en tiempos de volver a la actividad. Pero confirmado, entonces inician normalmente, solo que con virtualidad como prioridad. Así que el agradecimiento desde Canal 10 por el contacto, ingeniero. Sí, por supuesto. Bueno, la ansiedad, le digo que también es de los docentes y de Imagino. las autoridades. Todos queremos volver a nuestras vidas normales, pero el virus sigue acechando ahí afuera. Así que tenemos que hacer las cosas con muchísimo cuidado.